República Dominicana acaba de promulgar un nuevo Código Penal luego de más de 140 años con una legislación anacrónica. Aunque el gobierno celebra este paso como un avance en la lucha contra la criminalidad, el nuevo cuerpo legal llega con un alto costo. La exclusión de derechos fundamentales como las 3 causales para la interrupción del embarazo, en medio de un discurso de pragmatismo político. Ninguna ley es perfecta. Se abre un debate de fondo sobre qué tanto puede ceder una sociedad en materia de derechos para garantizar seguridad. ¿Es realmente un progreso penal si al mismo tiempo retrocedemos en garantías fundamentales? ¿Se impuso el cálculo político sobre el compromiso con los derechos humanos? Aquí tenemos nosotros a los abogados Oscar Valdés, constitucionalista, y Valentín Medrano, penalista. ¿Avance jurídico impostergable o retroceso que sacrifica los derechos fundamentales? Es nuestro panel. Y vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son las bondades que tiene este nuevo código que puedan ustedes reseñar brevemente? Comencemos con Valentín Medrano. De mi parte, yo he sido sumamente crítico y he puesto distancia con respecto al Código Penal. Es muy poco lo que tú puedes rescatar como bondadoso. Y en la parte introductoria, cuando haces el señalamiento de las dificultades, por así decirlo, que el Código crea, hago causa común porque el Código Penal es una respuesta ya ex post facto al hecho. ¿Qué quiere decir esto? Contrario a lo que se ha dicho, contrario a lo que se ha vendido de forma falaz, un Código Penal no incide en la ocurrencia o no de la criminalidad. Es falso, no previene, jamás podría prevenir, porque el Código Penal es una respuesta al crimen ya cometido, es decir, reitero, ex post facto, luego del hecho. Bondades, quizás la parte principiológica, que el Código Penal de la República Dominicana anterior no contenía, es algo que puede ser rescatado, pero en términos general yo creo que este es un código para olvidarlo, porque a la República Dominicana, más que el bien procurado aparentemente desde el punto de vista de la intencionalidad que se tenía, se ha sembrado el desasosiego y va a afectar a todos los componentes de la sociedad dominicana de forma negativa, incluyendo al órgano esencial de cada sociedad, la célula primordial de la sociedad, que es la familia. Y Oscar, ¿ves algunas bondades en tu caso? Mira, yo lo que creo es que el código, si bien es cierto que viene a sancionar delitos que el anterior código no sancionaba, este viene a tipificar delitos como la ciberseguridad, los delitos sexuales, aumento de la pena. En cuanto al aumento de la pena, 30, 40, 60 años, que viene a estipular esto, la sociedad lo ha visto como tal. Sin embargo, yo en lo relación a la pena, hablo que quizá la sociedad lo ve como positivo, pero en cuanto a mí, yo no creo que el aumento de la pena sea positivo, no sé la posición de Valentín, porque aquí en la República Dominicana nosotros no tenemos una política criminal. Y la política criminal tiene que ir de la mano con el Código Penal, porque creemos que con el aumento de la pena nosotros vamos a resolver la criminalidad, y no es así. No es aumentando pena que como vamos a disminuir la criminalidad. Les hago una pregunta. La primera crítica que ha hecho la opinión pública es la omisión de las 3 causales. ¿Qué implicaciones jurídicas tiene esta omisión frente al marco constitucional? Valentín. Bueno, la omisión de las 3 causales solamente es un tema de campaña que el presidente actual de la República y su Partido Revolucionario Moderno asumieron como un lema y establecieron un compromiso desde el punto de vista social para establecer en la legislación penal de la República Dominicana las 3 causales como un eximente de responsabilidad penal. Lo cual, aparentemente, cual compromiso, la gente entiende que hay un divorcio con respecto al histórico del discurso que otrora llevó a efecto el partido entonces de oposición y hoy de gobierno con respecto a ese
a esos elementos a considerar desde el punto de vista legislativo. Por vía de consecuencia, lo que uno puede manifestar en torno a esto es que hay un acto de irresponsabilidad, un acto de asunción de posiciones mediáticas y la procura de salir bien en términos retóricos, pero no asumiendo el compromiso y en la práctica llevándole el efecto desde el punto de vista legislativo. Ahora bien, esa es la crítica, y ahí voy a hacer causa común con lo dicho por Oscar, la más baladí. Eso es lo menos importante. Lo más importante es que es un código simplemente que procura aumento desproporcional de las penas. Y si tú tomas eso en consideración y lo pasas por el tamiz de ciertas realidades desde el punto de vista sociológico, como por ejemplo que el 97% de las personas que cometen crímenes y delitos son pobres, tú estás diciendo que desde el punto de vista punitivo se está sancionando incluso la pobreza. Tú dirás, no, espérate, es a los criminales, pero ¿cómo se cuecen los criminales? El Código Penal no tiene que ver con la fenomenología de la cocción de delincuentes, de la producción de delincuentes, de cuándo se cocen, cómo se fabrican los delincuentes, making a murder. Eso es la criminología, que es la ciencia que trata las causas y consecuencias de los delitos y trata la penología, al delincuente como tal. Eso, desde el punto de vista penal, va a ser, como dijo Oscar, de forma muy certera, va a ser tocada por el Código Penal. No, ¿tú sabes por qué? Porque el delincuente no va a la universidad a aprender de derecho y a saber de sanciones para cometer los hechos. Y te pongo dos ejemplos. En el año 97 nosotros aumentamos las penas para lo que tiene que ver con, por ejemplo, lo que ahora se conocerá como feminicidio, que es un disparate, porque el feminicidio no es más que el mismo asesinato o el homicidio. Entonces, violenta el artículo 39 de igualdad de la Constitución de la República. Entonces, aumentamos la pena en el año 97 por medio de la ley 2497, que fue una modificación del Código Penal, como se podía hacer ahora, poco a poco, insertando cosas, como dijo el eximio jurista don Jorge Suberoiza. Pero ¿qué pasó en el 97? ¿Se disminuyeron los feminicidios, como se conoce popularmente? No, aumentaron. Y Oscar, incluso a mí me falta la ley 50/8. Adoptamos la ley más drástica de la historia de la humanidad, salvo los países asiáticos, en el año 88, para la proscripción del delito de tráfico de ilícito de estupefacientes. ¿Y sabe lo que hizo? Aumentó el tráfico de estupefacientes. Bueno, pero Oscar, ¿qué ves tú en este sentido, en esta omisión de las tres causales? ¿Tienes tú alguna implicación con el marco constitucional? Sí, y es sobre todo para mí el derecho de que la mujer tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo, e inclusive el artículo 37 de la Constitución habla sobre el derecho a la vida. Yo soy de los que entiende que todo lo que tenga que ver con penalización tiene que ir en un código. Código es igual a conjunto de leyes en un solo libro. Se nos ha vendido y se nos está vendiendo, y atención, que el aborto hay que dejarlo para una ley especial. Ahora bien, ¿quién va a conocer esa ley especial sobre el aborto? Lo mismo que aprobaron el código. Las mismas justificaciones que tuvieron para dejarlo fuera son las mismas justificaciones que van a tener para esa supuesta ley especial. Por consiguiente, tampoco vamos a tener ninguna ley especial. ¿Y quiénes son las que van a sufrir las consecuencias como sometimiento de abortos inseguros? Volvemos a caer en la pobreza. No estamos legislando para los pobres, estamos castigando la pobreza. Una pregunta, porque este es el tema que más se ha tratado, el de la omisión de las tres causales, pero ¿y cuáles son esos principales errores técnicos, contradicciones con la Constitución o puntos que deben corregirse que ya se han identificado en el texto promulgado? ¿Cuáles ven ustedes? Para mí todo, porque mira, te hacía el ejemplo del feminicidio y nos venden la idea de que este es un código moderno porque trata figuras jurídicas inexistentes y te mencionan entre ellas el feminicidio, el sicariato, el ciberbullying. Lo primero, que eso es falso, porque ¿qué mujer ha sido hecha muerte en la República Dominicana con el debido respeto de las personas que ya fallecidas a causa de la criminalidad, en ese sentido de la violencia intrafamiliar, se constituyan
hoy en luctuosamente desaparecidas, caídas, ¿cuál de ellas no ha sido amparada por la norma en términos de justicia? Es decir, cuando el agente comisor de la sanción no ha sido llevado a los tribunales y sancionado, eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque siempre se ha castigado. ¿Qué se castigaba? Lo que se tiene que castigar. Se tiene que castigar es el asesinato o el homicidio. Le pusieron un nombre distinto, pero sigue siendo lo mismo. Además de que decía que era discriminatorio, porque yo que tengo hijos varones, hijas hembras, me duele igual que les pase algo malo a un hijo o a una hija. Entonces tú no le vas a poder decir a un padre de familia, no, tu hijo por ser varón vale menos. Entonces, en lo que tiene que ver con el sicariato, siempre el autor intelectual existió en la norma como un propiciador, propulsor de la conducta criminal tendente a cegarle la vida por vía de dádivas a otra persona. Eso es asesinato. Entonces le ponen nombre bonito a lo mismo, pero al final a nosotros lo que nos están dando es un caramelo envenenado. En definitiva es así. ¿Qué de bueno, qué salvable? Vuelvo y te digo, simplemente los principios. El ciberbullying no existía, estaba sancionado en la ley 53-07. Ahí estaba, sancionado. Las penas con respecto a la estafa, estafa inmobiliaria, o estafa piramidal, o estafa, es estafa. Estafa. Le ponen un apellido, pero es estafa al final, con los elementos constitutivos de esa infracción penal. Entonces, me apena muchísimo que incluso traten de desconsiderar históricamente a las personas que legaron a la humanidad el Código Penal en su momento, en el periodo del iluminismo, con las mentes más brillantes. ¿Y tú crees que eso es comparable con el Congreso de Rifero que nosotros tenemos? Es un asunto hasta ofensivo. Entonces, a nosotros nos dieron un código más moderno. No, mentira. Un código que sanciona más. Por vía de consecuencia, en democracia, los demócratas tienden a disminuir las penas. Los tiranos son los que aumentan las penas. El código contenía pena de muerte en la República Dominicana. Ese código que ustedes tienen ahí, que están, bueno, ya dejó de ser. Ese código contenía pena de muerte y fue desmontando pena en la medida en que crecíamos en democracia. Es decir, que este periodo se puede considerar como una reversa en términos democráticos. Con respecto a las penas, yo quiero significarte lo siguiente. Fíjate algo, cúmulo de pena hasta 60 años, eso es una pena de muerte camuflada. ¿Por qué? Porque tú no se lo puedes aplicar a un niño o niña adolescente de conformidad con la ley 136-03. Se la tiene que aplicar a un adulto a partir de los 18 años. Si tú sumas 60 más 18, tú tienes 78 años y la expectativa de vida de un ser humano en la República Dominicana son 74. Entonces eso se opone a los principios de resocialización. Bueno, dijo Oscar algo fenomenal, fenomenal. Política criminal. No tenemos política criminal, entonces queremos no darle oportunidad a los jóvenes, no darle trabajo a los jóvenes, no permitir que los jóvenes tengan una buena educación. Fracasamos en la política de prevención y entonces queremos darle pena a los delincuentes que nosotros mismos estamos creando como sociedad, a lo que estamos fabricando como sociedad, porque eso es la demostración del fracaso general de las políticas del Estado tendente a la consecución de una mejoría del ciudadano dominicano. Oscar, yo sé que tú has señalado algunos puntos que son como erróneos dentro de lo que es este código. De hecho, te escuché hablar recientemente sobre delitos como excusables. Cuéntame, ¿cuáles son esos elementos que tú has señalado en el código? A mí me preocupó mucho lo que son los delitos inimputables que están consagrados en el artículo 15, y déjame así rápidamente, lo tengo aquí buscado, Valentín, y me gustaría que me ayudara a interpretarlo, porque tú inclusive mencionaste la ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar, que vino supuestamente a endurecer la violencia intrafamiliar y sobre todo aquellos delitos contra la mujer. Yo no sé si tú recuerdas que antes de la ley 24-97, uno de los delitos excusables y por consiguiente inimputable era
la legítima provocación, que no es lo mismo que legítima defensa. Cuando hablamos de provocación, yo decía, si yo llego a mi casa y encuentro a mi esposa en mi cama con otra persona, ¿qué me produce esta situación? Y yo siempre recuerdo a mi maestro de criminología en las aulas cuando yo estudiaba en Derecho. Él decía que una persona que llega de su trabajo, sudado, incómodo, y se topa con esa situación, eso puede obnubilar su mente, incomodarlo, producir una ira que lo puede llevar a cometer una actuación. Eso es una provocación legítima. ¿Qué tú opinas, Valentín, en tu caso, para que me ayude? Eso yo lo veo así y es un delito. Y entonces, ¿qué pasa para que el público entienda? ¿Qué está diciendo el código en cuanto a esto? O sea, te está protegiendo supuestamente el feminicidio, te está protegiendo supuestamente la violencia intrafamiliar, pero te está dejando brechas para cometer esos delitos, porque te está diciendo que ese delito en el artículo 15 te habla en el artículo 21, excusa legal de la provocación. El homicidio, las heridas y los golpes son excusables si de parte del ofendido han precedido inmediatamente provocación, amenaza o violencia grave. Entonces, si yo me siento ofendido por una provocación, alguien me da una trompada, una galleta, hasta una mujer, un novio, es una provocación y no necesariamente es violencia de género. ¿Tendría que discutirse ese punto, Valentín? Sí, claro. Lo que pasa es que el Código Penal entero es ambiguo y es de delitos penales en blanco. Algo que está prohibido por la norma, porque tú tienes que hacer inexacto la definición de la conducta, que el ajuste de la acción llevada a efecto por el agente defina en su accionar como prohibitiva. Pero de forma inexacta, tú no puedes dejar remiendos ni dudas. Y no puede tampoco remitir a otra norma. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, esa excusa, que era de las cosas mejorables. Esa excusa, ¿cómo tú defines esa excusa? ¿Qué es la excusa? Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo eso se come? ¿Cómo se define? ¿Cómo se interpreta? Tú no puedes dejar eso en el aire. Por vías de consecuencia, la dubitación legislativa que ha llevado al país a lo que yo considero como un terrorismo legislativo, que el Código Penal es el corolario de una serie de acciones legislativas que crean una especie de terrorismo y crean un estado policíaco. ¿Cómo cuál? La ley Mordaza, DNI, compras y contrataciones, y esta ley, este Código Penal. Señores, es indicativo de que nosotros cada día tendemos a disminuir las garantías de derechos. Te dice, no, pero son de los criminales, como dijo alguien allí. Espérate, es que no, el Código Penal es general. Y cuando usted pasa por el tamiz, en términos de resultados, los errores judiciales que nosotros tenemos, la falta de integridad moral y ética de muchos de los funcionarios del sistema, vamos a tener muchas personas penadas inocentemente. ¿A qué? A penas que son inaguantables desde el punto de vista estrictamente humano. Usted dirá, bueno, pero es que el homicidio se disminuye y el feminicidio con educación, con formación. Esta pregunta es para ti, Oscar. ¿Cuál debe ser la actitud de la comunidad jurídica y académica durante el periodo del vacation leave para evitar que las omisiones del código sean institucionalizadas, por ejemplo? Mira, yo soy de la opinión, como constitucionalista y como defensor de los derechos fundamentales, y es que los derechos son de aplicación progresiva, nunca de manera retroactiva, no para disminuir. Y en este código encontramos mucha disminución, mucha regresión de derechos fundamentales, es decir, muchas conquistas de derechos, incluyendo las penas. Por ejemplo, el derecho a la pela, la violencia intrafamiliar es excusable, o sea, no se aplica a los menores de edad por el bienestar del niño para corregirlo. Es decir, usted le puede
Yo estoy marcado todavía de los palos que me daba mi mamá como muchachito. Y tú le puedes dar palo con este código. En el artículo 124, párrafo 4, véanse eso, señores. Que usted le puede dar una golpeada a un muchacho para corregirlo, para que salga derecho. Cuando ya esos niños conquistaron en el código para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ya garantizaron un derecho. Con este código, lo que estamos diciendo es que estamos quitando ese derecho que ya conquistó ese menor. Y en tu caso, Valentín, ¿qué mecanismos existen para introducir reformas al Código Penal y cómo puede presionar la sociedad civil para que se revisen esos aspectos controversiales? Bueno, hay un mecanismo, ya Oscar te dijo a ti que hay una especie de regresión en términos de derechos. Si hay regresión, el Tribunal Constitucional tiene que tomar eso en consideración y por el principio de favorabilidad permear a la sociedad dominicana quitando, sacando este infundio desde el punto de vista legal que ha adoptado el legislador político, políticamente hablando, porque no fue un asunto en que se tomó en cuenta a la sociedad misma para producir mejoras, sino en que se produjo un estadio de regresión, como dijo Oscar, usando sus propias palabras, y afectación. ¿Cómo se puede corregir? Modificaciones. Incluso, mira, la vacation ley a la que tú haces alusión, esa vacation ley es para adaptar a los órganos y a los cuerpos que inciden en el derecho penal, adaptarlo a esta nueva realidad. Sin embargo, no es para hacer modificaciones, como se ha dicho. Hicimos un código malo, ningún legislador se ha atrevido a decir que esta norma es buena. No, es perfectible, es mejorable. Ni el mismo presidente. Nadie se atreve a decirlo. Entonces, si usted sabe que no sirve, ¿por qué lo hizo? Si usted tiene conciencia clara de que ese asunto no llena las expectativas de la sociedad dominicana, aunque la sociedad esté obnubilada y crea que sí, ¿por qué usted hizo ese daño a la sociedad dominicana? No debió hacerlo. ¿Cómo se modifica? Como dice la Constitución de la República, que son modificables todas las leyes, se puede modificar. Ese código fue modificado en el año 97 varias veces. Ese código ha sido modificado en la historia de la República Dominicana en varias ocasiones. ¿Debe ser modificado? Sí, aquí hay que quitarlo, el cúmulo de pena. Eso es una locura. Eso es una locura. Y para mí, con el debido respeto institucional de los cuerpos que participaron en esto, incluyendo el presidente de la República, han creado un adefesio y le han dado una puñalada trapera a las personas que a ellos le apoyaron en sus proyectos políticos. Eso es un infundio y un abuso. En definitiva, para ambos esta pregunta, ¿el Código Penal ha sido un avance jurídico que ya era impostergable o retroceso que sacrifica derechos fundamentales? Brevemente. Lo primero, no es. Lo segundo, sí es. ¿Por qué? Porque ha sacrificado derechos fundamentales, un aumento de proporcional de pena, es antidemocrático, afecta a las garantías penales sustantivas de la persona sometida al proceso. Señores, entendamos, la Constitución dice que todo sometido al proceso no es un culpable, es un presunto inocente. Usted tiene que tratarlo como tal. Y aquí lo que se está pensando es que todo el que va a los procesos es un presunto culpable. Los principios buenos deben mantenerse. Los delitos nuevos sí deben introducirse. Aumento de pena de algunos procesos como la estafa, muy bien, pero no desproporcional como lo ha hecho el legislador. ¿Y qué dices tú, Oscar? Yo entiendo que los aspectos positivos deben de permanecer y los aspectos que son contrarios a la Constitución debe de revisarlo el Tribunal Constitucional o modificarlo el mismo Congreso de la República Dominicana. Bueno, gracias a nuestros panelistas por acudir a esta invitación y aportar desde su conocimiento técnico con este tema que sin dudas no podemos dejar pasar por alto. A ustedes gracias por el favor de su audiencia. Reflexione sobre las ideas que han quedado sobre la mesa y háganos sus comentarios en nuestras redes sociales donde podemos seguir la conversación. Nos vemos aquí la semana que viene para continuar diciendo las verdades incómodas y haciendo los debates necesarios. Hasta entonces.